virtudes, pero también podemos cometer errores. Ahora, en el error no nos podemos quedar. No nos podemos quedar porque ahí sí hay peligro. Debemos recapacitar que cuando Dios pues, nos llama la atención, debemos decir, mira, estoy mal, tengo que cambiar de dirección. Tengo que dar un giro de 360 grados y hacer lo que Dios me ha mandado hacer y no las cosas que quizás no son agradables ni al ojo del hombre ni al ojo de Dios. Que tenemos aquí en las generales que Aarón nació en Egipto y tuvo una hermana mayor que se llamaba María y un hermano menor que era Moisés. Ellos eran 3. Se casó con Elisabet, hija de Aminadab, con quien tuvo 4 hijos. Los hijos de este personaje de Aarón fueron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Aarón era hijo de, según por ejemplo, si nosotros buscamos al número 26, 59, 60, vamos a ver esa pequeña historia ahí. Era hijo de Arán y Jocabed, y 3 años mayor que Moisés, según Éxodo 6:20. Entonces, el hermano mayor y principal colaborador de Moisés, según Éxodo 7:5. Quiero dar algunos versículos para que estemos estudiando la palabra de Dios en esta noche. Quiero que busquemos a Éxodo 4:16, el hermano Pedro, que lo tiene ahí preparado. También queremos buscar a Éxodo capítulo 4, también algunos del capítulo 12, por ejemplo, los primeros versículos del 12, del 1 al 3. Vamos a dejar ahí a nuestra hermana Karen. Éxodo 17, 10 al 12. Varón, escúcheme. Usted, Julio. Éxodo 17, 10 al 12. Entonces, luego aquí continuamos. Ahí atrás, mi hermano, que tiene mi Biblia. Aquí. Entonces usted va a leer a Éxodo 19, 24. Y Judy va a leer a Éxodo 9, 31 y 34. Éxodo 9, 31 y 34. Vuelvo y repito. Éxodo 19, 24, ¿verdad? Que es la hermana acá. Y entonces luego Éxodo 24, 9. Es el suyo, 24, 9. Judy. Entonces, luego va Éxodo 34, 31. Empezamos aquí. Éxodo 34, 31. Éxodo 32, 25. Continuamos. Levítico, Nancy, Levítico 16 del 13 al 14. 16 del 13 al 14. Hermana Clara, usted va a buscar a número 16, los primeros 3 versículos. Número 16. Y 31 a 34. Sí. Y número 17, mi hermana. Número 17. Los primeros 3 versículos también. Bien, vamos a comenzar con ese primer versículo que le dimos a Pedro para que él esté leyendo, por favor. Éxodo 4:16. Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Amén, hermano Pedro. Ustedes saben que ahí empieza el escenario en Éxodo, donde aparece Aarón. Al ministerio, Dios lo llamó, ¿verdad? Moisés, cuando estudiamos ese personaje, vamos a hablar más de Moisés, pero quiero centrarme aquí en Aarón. Moisés se catalogó tartamudo.
Y entonces le dijo, al parecer Aarón era una persona elocuente, una persona con una oratoria donde tenía una buena dicción de la palabra. Y entonces le dijo que no tienes tú a tu hermano Aarón y él habla bien. ¿Para qué? Para que fuera boca de Moisés delante del faraón. Y entonces ahí vemos cómo Aarón entra en escena para servir de boca. Muchas veces nosotros puede ser que nos dé temor hablar ante el público, y no con eso tenemos que ser tartamudos. En la Biblia nunca dice que él se fue tartamudo, sino como que Moisés era, como puede ser miedo escénico, o puede ser que él no quisiera o era fuera de pocas palabras. A veces hay gente que son de pocas palabras y no le gusta. Por ejemplo, usted le dice a una gente, te toca el mensaje el domingo, y el que nunca ha predicado un domingo aquí se aprieta. ¿Me entiendes? Se aprieta porque va a decir, yo he predicado en las redes, he predicado a la vecina que vive al lado de mi casa, pero cuando le toca predicar un domingo ahí delante, como que le da como su nerviosito, su nervio. Entonces, siempre es así. Yo me acuerdo la primera vez que a mí me dieron un mensaje, que ese fue el mensaje más rápido del mundo, porque yo leí la Biblia, dije lo que entendía y oramos y se acabó. ¿Por qué? Porque no estaba acostumbrado, era una persona de pocas palabras. Entonces yo podía ir catalogarme como Moisés, de pocas palabras. Y entonces, como Aarón era una persona, parece que vivía, podríamos decir que Aarón era como un sindicalista, que la gente le tomaba en atención. Y si nosotros vemos cuando él estaba en el desierto, él incluso movilizó a toda la masa para construir un becerro de oro. Es decir, que podríamos decir que Aarón fuera un líder del pueblo de Egipto, y también él estaba incitando a lo mejor para sacar al pueblo de Egipto. Y vieron que Aarón podía hacer esa tarea de presentarse ante el faraón. Entonces, en esa primera parte ahí, eso es donde él aparece. Vamos a buscar a Éxodo, el capítulo 12, los primeros versículos, 1 al 3. Amén. Ahí vemos las primeras instrucciones que Dios le estaba dando a Aarón y a Moisés de lo que debían dirigirse al pueblo. Es decir, que Aarón era una persona que tenía fácilmente una dirección hacia el pueblo y hablaba elocuentemente. Entonces, cuando él llega y se presenta para darle las instrucciones, él obedeció. O sea, que podemos decir que una de las virtudes de Aarón fue que fue obediente. O sea, Aarón nunca dijo que no cuando Moisés le dijo, mira, Dios te ha puesto a ti que sea mi boca, o podría ser mi asistente en ese momento. Y cuando se dirigieron al pueblo, la gente lo escuchaba. O sea, que él tenía una habilidad y un liderazgo en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Es decir, que virtudes de Aarón eran que era un líder, era obediente y era un buen orador, ¿verdad? Era una persona con palabras fáciles de dominar ante el público. Entonces dieron esas instrucciones al pueblo. Bien, entonces vamos a leer para continuar y estudiando a este personaje tan importante en la Biblia, en Éxodo, a Éxodo capítulo 17, del 10 al 12. ¿Quién lo tiene? ¿Se dice de ese capítulo? Del 10 al 12.
Ajá, usted lo tiene. Amén. Amén. Aquí vemos otra de las cualidades de Aarón. Aarón era un hombre que le dio apoyo a su líder Moisés. ¿Verdad? Acuérdense de esa historia. Cuando Moisés le ordenó a Josué que vaya a batallar contra los amalecitas, que era uno de los pueblos que estaba en contra de los que estaban ahí en la tierra prometida. Entonces, ese pueblo que estaba ahí, que era uno de los enemigos de Israel, cuando fueron a pelear, Moisés, sabiendo que esa victoria no era por fuerza propia del pueblo de Israel, sino era por el poder de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Él dice: yo subiré al collado, yo subiré a la montaña, y allí yo alzaré la vara de Dios. Y entonces, al alzar la vara de Dios, entonces, ¿qué pasaba? Se le cansaban los brazos. Entonces, ¿qué pasó? Viene Aarón, mirando eso, fue y le dijo a Hur: ve y sosténle la mano, la vara y la mano a Moisés. ¿Por qué? Para que siguiera el pueblo de Dios prevaleciendo. Porque cuando Moisés tenía la mano hacia arriba, el pueblo de Israel prevalecía. Pero cuando se le cansaba y volvía con la mano hacia abajo, entonces prevalecían los amalecitas. Entonces, una de las cualidades ahí de Aarón es que fue un soporte para el liderazgo de Moisés en la batalla. Amén. Algo que debimos decir, que está desde el capítulo 12, y es que Dios, cuando envió a enviar todas las plagas al pueblo de los egipcios, ¿qué pasaba? Esas 10 plagas fue con la vara la estaba sosteniendo Moisés o Aarón. Aarón sostenía la vara. Podemos buscarlo ahí, creo que en el capítulo 10. ¿Para qué? Porque decía, la vara era una vara de Moisés. Ajá. Era una vara de Moisés, pero la vara de Moisés la sostuvo Aarón, y Aarón entonces fue quien hizo que se creara la serpiente, también la plaga de mosca, la plaga de los salpullidos, la plaga de piojo, todas esas plagas que ustedes vieron, que incluso cuando el agua se convirtió en sangre. Entonces Aarón sostuvo la vara de Moisés para hacer esas, podríamos decir, todas esas importantes cosas. Entonces, otra cosa importante aquí que vemos, y podemos leerlo ahí, en Éxodo 14:13. ¿Quién la tiene? ¿Usted la tiene ahí? Léalo. El 19, sí. Sí.
por favor. Y Jehová dijo, ve, defiende, cuida tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no nos hacen permiso para subir a Jehová. No sea que haga en ellos un Amén. Ustedes se acuerdan cuando Moisés le iba a dar las leyes de las 12 de la tarde. Bueno, eran 12 leyes en ese momento, o 10 leyes, pero esas leyes que le iban a dar, se le iba a dar directamente el dedo de Jehová, allá. Pero luego entonces, Moisés llega y baja y encuentra un alboroto. Y luego extrayó la tabla y posteriormente sube al monte nuevamente y le dijo que subiera con Aarón. O sea que Aarón fue un personaje que, a pesar de que vamos a ver los fallos que él cometió, estuvo mano a mano con Moisés en la dirección. Aunque no tuvo muchas cualidades de un liderazgo firme, pero Aarón se mantuvo firme en seguir todo lo que Dios le decía a Moisés. Amén. Entonces vamos a continuar leyendo. 19:24. Eso fue lo que tú leíste. El 9:34, perdón. 14:13 también. Pero vamos a leer este primero. El Éxodo 24:9. Ese lo tienes, yo lo dije. 24:9, sí. Subieron a Abiú, Moisés y 70 de los ancianos. Sí. Sí. Déjame ver. Amén. Amén. Lo que queremos aquí destacar es que en todo el trayecto de Moisés y Aarón, que anduvieron juntos, por ejemplo, y ahí cuando él eligió a los sacerdotes, que eran prácticamente los sacerdotes, Aarón y sus hijos, y ahí están mencionando Eleazar, Eliú y Tamar, que subieron con ellos al monte, para donde Dios ya iba a hablar directamente e iba a dar las leyes al pueblo. Y entonces él convocó a todos los sacerdotes, porque vamos a ver cómo cuando a Aarón lo convirtieron en el gran sumo sacerdote y lo vistieron. Ese es el momento cumbre de Aarón, que es uno de los puntos fuertes de él. El momento cumbre de Aarón es cuando a él lo hacen sumo sacerdote. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, hablábamos en la clase pasada de lo que era el efod, que era como algo que se ponía delante del pecho, y ahí tenían los nombres de las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces el gran sumo sacerdote, como lo era Aarón,
era el sacerdote o el sacerdote mayor entre todos los demás sacerdotes para oficiar todo lo que tenía que ver con el culto a Dios y el holocausto. Eso es una de las virtudes que tenía Aarón, sumo sacerdote, y también destacó desde Aarón, comenzó el sumo sacerdote, hasta sus hijos, hasta sus hijos. Y posteriormente todos los descendientes de Aarón fueron sumos sacerdotes en su tiempo. O sea, esa descendencia de Aarón es hasta nuestros días. Un legado, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que eso lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Y cuál fue la consigna y lo que Dios le dijo a Aarón que hiciera? O sea, cómo debía comportarse, qué atributos tenía que tener, cómo debía entrar al lugar santísimo a oficiar los sacrificios a Jehová. Él era el que tenía la potestad para eso. Bien, eso es muy importante, donde uno sepa que incluso donde habla que había un sacerdote por turno en toda la liturgia de Israel, desde Aarón, siendo Aarón el gran sumo sacerdote, fue dejando ese legado de los hijos hasta hoy. Por ejemplo, mencionamos dos sumos sacerdotes cuando vino Jesucristo. ¿Quiénes eran esos dos sumos sacerdotes? Que fueron incluso eso era como el sumo sacerdote podía tener y juzgar a personas mediante un juicio que se le hacía al que cometía un hecho. Entonces ahí estaban dos personajes, ¿se acuerdan? Anás, cuando Jesucristo, que fueron los que Anás y Caifás. Ellos fueron los que incluso fueron donde exactamente, fueron donde el rey Herodes y le dijeron que Jesucristo se estaba haciendo pasar por Dios y por tanto eso era blasfemia y que merecía la muerte. De ahí viene que Anás y Caifás cometieron ese hecho. Decía con Aarón, esa parte, esa virtud que resalta, ese legado que dejó su descendencia, para que siguiesen ese ministerio del sacerdocio. Eso da una enseñanza, es que a pesar de que Aarón cayó en esa tentación, se dejó presionar por el pueblo, cuando Moisés fue a recibir los mandamientos, bueno, y creó ese becerro, etcétera, eso fue una desobediencia grande para con Dios, una idolatría. Pero más sin embargo, mire cómo Dios lo utilizó. Y esto fue porque, me imagino, él se humilló, pidió perdón a Dios, estableció su relación y Dios lo utilizó de esa forma. Vamos a su error. Decía al principio de la clase que las personas, todos los seres humanos, mientras estamos en este mundo, tenemos virtudes, pero tenemos errores. Ahora, de defecto. Ahora, pero ¿qué debemos hacer? No quedarnos en el error, sino recapacitar y decir, sí, yo fallé. O sea, lo primero es reconocer, yo fallé. El hombre que estaba al lado de Jesucristo, que habían dos, dice que dos ladrones, había que un ladrón bueno. Yo nunca he visto un ladrón bueno. La gente hace un caso serio. Pero en ningún lado decía ladrón bueno. Decían los dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y entonces había uno que se arrepintió. ¿Me entiendes? Es decir, que el ladrón arrepentido reconoció que él estaba en un error, porque él dijo, mira, este hombre no ha hecho nada y nosotros sí hemos cometido errores. Y mira, a pesar de que él no hizo nada, lo están crucificando. Y eso tocó el corazón de Jesús para llevarlo hasta que le diga a ese hombre, hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Rápidamente, hay algo curioso aquí en ese 24. Y es que esas personas, si lo vemos así, literal, en el versículo 9, esa persona, Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos, fueron privilegiados. Que dice que pudieron ver al Dios de Israel. Uno pensaría que lo vieron cara a cara, pero si seguimos leyendo y vemos ese artículo, en el versículo 17, dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. No sé si parece, así me parece a mí,
que lo que vieron fue eso, y eso fue lo que pudieron identificar sobre qué era Dios. Exactamente, porque las manifestaciones de Dios eran así, como un fuego. Entonces ellos quizá veían, como dice la Biblia, la falda de Dios, como un vestido grande, blanco, y a veces escuchaba y se veían como los pies también. Pero claro, el rostro no, aunque dice la Biblia en un momento que Moisés vio a Dios cara a cara, dice en una parte. No sabemos con ciencia cierta, porque decía, Jehová le iba diciendo, como tú vas a subir a un lugar santísimo, donde yo voy a morar, no te acerques mucho. Y entonces él creía como que iba a morir. Moisés dijo morir, y dice, no morirá. ¿Me entiendes? Porque él tenía eso en su cuidado, de que caramba, el que ve a Jehová se muere. Pero el resplandor y la gloria de Dios, solamente ellos pudieron estar en esa gloria y resplandor. Me imagino el regocijo que tenían estos ancianos y estos sacerdotes que subieron allá, porque Dios eso produce. La gloria de Dios produce en nosotros un regocijo, produce una paz y produce como una plenitud. No sé si usted en algún momento, y creo que sí, se ha visto con esa gloria de Dios, que cuando la gloria de Dios, el poder de Dios desciende, usted como que no hay problema, no hay situación difícil, no hay preocupación en tu vida que no se vaya, y que tú eso lo llevas a un lado para disfrutar la presencia de Dios. Amén. Exactamente, sí, así lo dice. Entonces es importante que nosotros sepamos todas estas cosas, cómo comenzó el pueblo de Israel a través de sus líderes, Moisés y Aarón, que fueron líderes ejemplares a pesar de que tenían sus errores, pero todos en un momento dado podemos tener errores, incluso todos nosotros tenemos errores. Ahora, no podemos quedarnos ahí, en el error, sino confesarlo, reconocerlo y arrepentirnos. Hay que dar esos pasos a la hora de que tenemos un error, ¿verdad? Ahora, yo no puedo quedarme patinando en un error. O sea, si usted tiene un motor o un carro y usted le escucha un ruido, usted trata de cambiárselo, ¿verdad? Porque de repente el carro no puede dejar por ahí botado. Entonces, así mismo, si yo tengo un error, si tengo un problema, debo de tratar de arreglar esas cosas con Dios y decir, Señor, mira, quiero que me quite, porque por mi fuerza yo no puedo, porque sabemos que por nuestra fuerza no va a ser, pero sí por el poder de Dios. Bien, mis hermanos, vamos a continuar aquí. Y continuamos con los versículos, analizando a la luz de la palabra acá. Entonces, creo que, déjame ver, leímos Éxodo 14:13 ya. 14:13. ¿Quién lo tiene? Sí, me parece como que no. Ajá, pues si lo tienen. 14:13. Y Moisés dijo al sur, no temas, estad firmes y ved la salvación que llevará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto jamás para siempre los verán. Amén. Amén. Cuando Moisés dijo eso, se encontraba dándole ánimo al pueblo. Y ahí vemos que ya Moisés, le dio ese ejemplo, que ya Moisés ya no estaba utilizando a Aarón para dar su discurso. Es decir, que ya Aarón, después que fueron antes que él se presentaba todos los días al faraón para que faraón dejara ir al pueblo y hacían los milagros en frente del faraón, el que tendía la vara prácticamente era Aarón, y el que hablaba era, yo me imagino, Moisés diciéndole, dile que deje ir al pueblo, ¿sabes? Entonces llegaba Aarón y se comunicaba, dígame. Antes de eso, sí. El Señor dice, extiende la vara, tú extenderás la vara, pero
Sí, vamos a buscarlo para ilustrarlo ahí Porque si yo estoy confundida. y dar luz. No sé. Sí, vamos a buscarlo. Estamos en Éxodo. Ajá, tengo que. Vamos a ver. Sí, no, claro. Cuando comienzan las plagas, ¿verdad? Sí. Lo leí completo. Lo leí completo. La vara de Aarón, ese es el capítulo 7. Sí, la vara de Aarón. Artículo 7. Entonces, Ese es de la cuando la culebra. la culebra. Y Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios por Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a sus hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón del Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mi ejército, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto, con grandes juicios, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y sobre los hijos. Vamos a leer más abajo, cuando dice la vara de Aarón. Habló Jehová a Moisés y a Aarón, diciendo, si Faraón os respondiere diciendo, mostrad milagro, dirá Aarón, toma tu vara y échale delante del Faraón. Ahí. Yo estoy buscando el relato que te digo. Sí, ese en el 7, que en el 12 es que concluye la plaga. Ajá, porque te digo en esto. Sí, en el 7. En el 7, por eso era que yo estaba como en el 10, pero era el versículo del 7. Esa era una de las virtudes de Aarón, o sea, su vara delante del Faraón. Pero eso lo vemos antes, cuando él estaba antes de cruzar el Mar Rojo. Después, cuando cruzan el Mar Rojo, ya como que Moisés se siente más confianza y hasta habló en ese versículo que tú leíste, el 14:13, sobre al que tuvieran confianza que ya Dios le iba a dar esa tierra por heredad y que lo iba a librar de la mano del Faraón. También la vara de Aarón fue utilizada para convertir el agua en sangre. Exacto. Todas las plagas, exacto, todas las plagas, desde los piojos hasta el agua en sangre, hasta la muerte de los primogénitos, utilizó Aarón su vara. Gloria a Dios. Entonces vamos a continuar. Realmente yo también, antes de profundizar aquí, entendía que era la vara de Moisés. Porque cuando fueron a cruzar el Mar Rojo, por eso digo que ya en el Mar Rojo, Moisés utilizó la vara. Porque ¿qué le dijo Dios a Moisés? Cuando él se sintió agobiado, cuando vio ese mar de frente, le dijo al Señor, ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Entonces, extiende tu mano y usa tu vara. Amén. Exacto. A las aguas amargas. Y ahí, por eso le digo que ya después que desde el Mar Rojo hacia adelante, Moisés ya no usa Aarón como intermediario, porque la orden que le dio a Dios a Moisés es que Aarón iba a ser su intérprete y también en Egipto. Pero luego entonces ya Moisés sigue dirigiendo al pueblo adelante. Él utilizó la vara para darle a la roca. Ahí fue que Dios se enojó contra Aarón y contra Moisés, y también le dijo que ellos no iban a ver la tierra prometida porque no le creyeron a Dios. Ustedes, no es que ellos no se salvaran, sino que ellos, como Dios, ellos no le creyeron a Dios
y se enojó porque cuando Moisés le dio a la roca para que las aguas salgan dulces, fue enojado que le dio. ¿Me entiendes? Y estaba enojado contra Dios porque el pueblo lo atacaba mucho y él vivía diciéndole a Dios, pero ¿hasta cuándo? ¿Me entiendes? Cualquiera con un pueblo así atrás, porque era un pueblo terrible. ¿Ves? Sí. Y hoy en día, mi hermano, también el pueblo de Dios es así. Porque, por ejemplo, ¿cuánto hay que bregar con la gente para que se hagan las cosas que hay que hacer? ¿Me entiendes? Tú anuncias un evangelismo, 2 o 3. Tú anuncias un culto, 2 o 3. Tú anuncias una clase bíblica, 2 o 3. Y hay que estar siempre peleando con la gente, diciéndole, mira, y anunciando las cosas. El pueblo no es solamente Israel, nosotros somos de duro servicio. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué nos enseña la palabra? Que nosotros debemos de cambiar esa noticia, esa mala noticia, esa actitud. Que si no, ay mamá, dice por ahí. No hacernos lo gracioso. Bien, entonces, continuamos. Vamos a hablar, por ejemplo, a pesar del oficio sagrado de Aarón, Aarón demostró grave carnalidad al envidiar la posición preeminente que tenía su hermano Moisés. Quiso justificar su celo, alegando que Moisés había tomado una mujer cusita. Vamos a buscar al número 12, 1 al 2. Yo creo que se lo di a alguien. 12, 1. De varios capítulos, porque como estamos estudiando Aarón, saltamos de Éxodo 4 al 7, al 10, al 12, y ahora estamos en número capítulo 12, 1 al 2. ¿Quién lo tiene? ¿A quién se lo digo? A nadie. Número capítulo 2. ¿Usted leyó eso? Número 1. No, usted leyó eso. María y Aarón hablaron contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Amén. Solamente por Moisés ha hablado. Celo. O sea, Dios eligió a Moisés para hablar al pueblo, no eligió a Aarón. A Aarón le dijo, tú vas a ser boca solamente, pero la palabra es al elegido, a Moisés. Entonces, ¿qué pasa? María y Aarón, fue María que dijo eso. María era la tercera de los 3, Aarón era el mayor. Dice, y mire cómo es cosa, usa al menor. En muchas partes de la Biblia Dios usa al menor, desde Adán. ¿A quién usó? A Abel, no a Caín. Entonces, usa a María para el celo, para decir que, ¿por qué usa Dios solamente a Moisés? Pero, y entonces, mira, este tomó una mujer cusita, es decir, que según ellos, Moisés estaba en desobediencia, porque Moisés no tomó una de las hijas de Israel para casarse. Y ustedes saben que eso era pecado. Pero ¿qué pasa? Dios no mira con quién tú te casaste, si es cusita, si es de ramo chivo, ¿verdad? Dios lo que mira es tu corazón y tu obediencia. Dios miró el corazón y la obediencia de Moisés y por tanto lo usó. Entonces, ustedes han leído lo que le pasó a María, por eso. Lo dice más para abajo. Le cayó una lepra.
¿Y usted sabe por qué a Aarón no le pasó nada? Porque Aarón reconoció a tiempo que eso no era así. Pero él en ese comentario no corrigió a María. No la corrigió. La escuchó y confabularon ahí. Pero parece que sacó los pies a tiempo. Pero a María, como fue que dijo el comentario, lepra. ¿Y usted sabe qué le pasaba a los leprosos? Lo apartaban y lo sacaban. María duró muchísimo tiempo, no creo que lo dice más adelante, 7 días, una semana duró sola fuera del campamento. Incluso el pueblo fue misericordioso y la esperó a María. La esperó. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Moisés no tenía ese corazón así. Moisés podía decir. Era un hombre manso, Moisés. Manso. Moisés podía decir, vámonos, que ella fue la que pecó. Duraba mucho para enojar. Exactamente. Le dio una oportunidad. Le dio una oportunidad. Y hoy en día, mi hermano, carecemos de que la gente le dé oportunidad al otro. Es verdad. Y de escuchar. Muchas veces condenamos rápidamente. ¿Me entiendes? Entonces debemos ser tardos para la ira y grandes en misericordia. Ese es Jehová, pero nos llama a nosotros a eso también. Entonces, eso fuera uno de los errores de Aarón. Acusar con María, confabular con María de que... Ay, Dios mío. Hay momentos que hay que pasar para el tibio y hay otro momento que hay que sacudir. Ay, Dios mío. Bueno, pues perdón. Entonces, luego de eso, sin embargo, Jehová intervino para reafirmar que Moisés había sido escogido para ser boca de Dios. Entonces, leemos el número 20:12. 20:12. Número 20. Léalo ahí, el primero que lo encuentre. Amén. Amén. Ustedes saben, el castigo que le dio Aarón, o sea, le dio castigo a los dos. Le dio un castigo a María y le dio un castigo a Aarón. En la tierra que yo te tengo por heredad, tú no me dirigirás a la congregación. A los tres. ¿Por qué? Pero él reafirmó, como quiera, él reafirmó la posición de Moisés, pero les fue a los tres. Entre el sumo sacerdocio y su hijo Eleazar, en el monte de Or, ahí pasó algo, en número 20:26. Y también, ajá. Amén. Ahí terminó la vida de Aarón. Y él llegó y reafirmó lo de su hijo. O sea, ustedes ven que era una descendencia. Le pasó la antorcha, como dice, pasar la antorcha. Y es algo importante, mi hermano, que quiero destacar aquí. Que nosotros como cristianos debemos pasar la antorcha a nuestros hijos. El legado. ¿Qué hemos aprendido de la palabra de Dios? Debemos entregar. Yo sé que en estos tiempos es difícil hacer eso. A veces se siente uno, diría yo, desanimado. Porque cuando tú llegas a tu casa, ya han recibido nuestros hijos miles de informaciones a través de una tablet y de un computador. Y lo poco que tú puedas durar con tu hijo, leyendo la Biblia y orando, puede hacer que Dios haga un milagro y cambie su vida. Pero puede hacer que la influencia de los medios de comunicación hayan hecho más, porque duran más tiempo que lo que tú duras. Es un llamado a que no dejemos a nuestros hijos tanto tiempo frente a
medios de comunicación como estos hoy en día, que no tienen límite, y que le pongamos supervisión a través, hay muchísimas apps que se puede supervisar y saber qué están haciendo tus hijos. No importa si son grandes o son pequeños, hay que saber qué están haciendo nuestros hijos. Porque se ha visto que a través de los medios de comunicación, niños, adolescentes, jóvenes, han establecido una relación con un tipo que no conocen, pero tiene grande influencia, y hoy en día esos niños hasta se han quitado la vida. Y eso es penoso. Por eso nosotros debemos todos los días ponerle reglas a nuestros hijos y cuidar a nuestros hijos en todo lugar. Aquí vemos que Aarón pues pasó el legado a su hijo. Qué bueno sería que nosotros pasemos también nuestro legado de cristiano a nuestros hijos, y ver a nuestros hijos que estén desarrollándose dentro de la enseñanza que tiene Dios para nosotros. Bien, mis hermanos, hay algo ya casi para concluir, porque por ejemplo todo lo que se destaca de Aarón ya lo hemos tocado. Déjame ver, por ejemplo, uno de los puntos débiles de Aarón fue el siguiente, que ya lo hemos tocado. Cuando reemplazó a su hermano al subir al monte Sinaí, no supo mantener el orden. Éxodo 32:25. Ustedes ven cómo, lo pueden buscar ahí, el 32:25, cómo Aarón, ahí debajo, en el monte, cuando ya Moisés subió al monte Sinaí, él va ahí bajo de la montaña, se dejó controlar de los israelitas, hicieron un becerro de oro. A todos los arcillos, todos los pendientes, sí, ya. Amén. Ahí vemos que todos los representantes de las diferentes tribus, ellos hablaron. Aarón, que quedó como líder ahí, para que ellos hicieran un becerro de oro. Se dice que posiblemente este becerro de oro sea al rey Apis, o al toro Apis. Buscar algo que adorar, y ellos se concentran en esto, que si no tienen a alguien a quien adorar, adoran hasta lo que tienen en sus manos, adoran el sol, las estrellas, la luna. Aquí, por ejemplo, en el tiempo de los indígenas, ¿qué adoraban? Ellos tenían al dios del mar, hasta el dios de la yuca, de la yuca, imagínense ustedes. Entonces, ellos, siempre el ser humano sabe que hay un ser superior, pero no ha sabido conectarse con ese ser superior. Entonces, muchas veces lo buscamos en otra cosa difícil para nuestra vida. Bien, eso fue un error de Aarón. Y ahí murió mucho pueblo. Vemos en la Biblia que murió mucho pueblo por ese error tan grande. No sé cómo Aarón siempre salía victorioso. Dice que él sacaba los pies. Entonces, sí, ahí está con su barco. Entonces, ¿qué otra cosa podemos decir de Aarón? Bueno, en el capítulo, creo que de Número, capítulo 17, si no mal recuerdo, los hijos de Aarón, Itamar y me parece que Eleazar, pecaron ante Dios y Dios lo mató. A ambos lo mató. ¿Por qué lo mató? Me parece que no me acuerdo bien, pero creo que el 19, que lo estuve leyendo. ¿Por qué lo mató? Los hijos ¿por qué lo mató? Porque desobedecieron a Dios y ellos ofrecieron a Dios un fuego extraño.
no adoraron, no siguieron el ritual que Dios estaba acostumbrado a que se use. Para hacer ese ritual había que estar puro. Para hacer ese ritual tenían que utilizar un animal sin mancha. Además tenía que ser primogénito. Además tenía que ser cuando tú ibas a hacer el sacrificio, tú tenías que entrar incluso al templo bien limpio tanto físicamente como espiritualmente. Y ellos, cuando fueron a ofrecer un sacrificio al Señor, el Señor no le agradó esa ofrenda porque no era pura. Y entonces por eso que ellos dicen que ellos le ofrecieron a Dios fuego extraño y murieron. ¿Saben ustedes que en la antigüedad el sacerdote entraba a adorar y tenía que anudarse con una soga, porque si ellos entraban al templo y estaban en pecado, si morían, no podía entrar nadie allá, lo sacaban? Entonces era algo terrible lo que pasaba en ese entonces. Gracias al Padre que Él murió en la cruz, y hoy nosotros, gracias a este sacrificio que Él hizo, podemos nosotros entrar a la misma presencia. Y tantas personas que se suben aquí al altar no mueren, ¿me entiendes? Aún teniendo pecado. Pero bueno, ¿qué pasa con esto? Que nosotros no debemos hacer un libertinaje de la gracia, sino aprovechar la gracia para beneficio de nuestra alma. Y al tener ese beneficio de nuestra alma es que debemos respetar el sacrificio que hizo Dios por mí y por ti. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos que entender qué significado tiene la cruz. Y el significado de la cruz es algo muy grande. El significado de la cruz significa redención, significa vida eterna, significa sacrificio de un hombre que vino aquí, nuestro Dios que vino aquí como hombre y lo dio todo por nuestra vida. Entonces eso se valora. Esa sangre que Él depositó en la cruz del Calvario, eso se valora con nuestro ejemplo, con nuestra entrega, con nuestra devoción a Dios. Cada día debemos de nosotros actuar con devoción a Dios por ese gran sacrificio que Él hizo. Estas personas, Itamar y Eleazar, no hicieron lo correcto y por tanto murieron. ¿Qué es un fuego extraño? Cuando tú vienes ante Dios y no presenta una ofrenda agradable al Señor. Dios dijo un ejemplo. Jesús dijo, si tú vas a ofrecer tu ofrenda, por eso que la ofrenda no es venir y echar la moneda más pequeña que tengo en mi bolsillo. A Dios no le interesa esa mojosa, ni tampoco tiene una moneda predilecta. Dios lo que necesita ver, qué tan agradecido tú estás de tu Dios, de lo que Él te ha dado. Dios necesita ver que de lo que Dios te ha dado, de toda la bendición que Dios te ha dado, ¿qué tú tienes para darle en ese día? Por eso cuando vamos a dar la ofrenda, debemos de presentar nuestra ofrenda. Y si tenemos un enemigo, ve, pídele perdón al enemigo. Dile, mira, yo te perdono. Y luego echa tu ofrenda. Porque si vamos y tiramos la ofrenda con enemistad, con contienda, con cosas malas en nuestro corazón, ¿tú sabes lo que va a pasar? Dios no va a aceptar esa ofrenda. Dios desecha esa ofrenda. Entonces, es mejor. Por ejemplo, una vez una persona me dijo a mí que él, como él había dado para esta iglesia un dinero, como que a él debía que respetarse. Y yo le dije, venga, mi varón, ¿cuánto fue que usted dio? ¿Usted lo quiere? No, yo no estoy diciendo eso. Yo digo, no, porque usted ahora mismo acaba de decir que el dinero que usted dio para esta iglesia, que por eso a usted tenía que darle respeto. Dice, y a usted ni se le está respetando, ni se le está pidiendo dinero. Aquí no necesitamos su dinero. ¿Por qué? Porque Dios no necesita, no quiere que tú vengas a mendigar 2 pesos a la iglesia. Si lo va a dar así, no lo dé. Porque hay que entender lo que significa la ofrenda y el sacrificio a Dios. Aarón tuvo muchas virtudes. Fue elegido como sumo sacerdote. Fue un hombre de familia. Enseñó a sus hijos el legado.
fue un hombre que obedeció lo de Dios a pesar de ser el segundo. Que a pesar de que se confabuló con María, a pesar de que se confabuló con los israelitas para hacer el sacrificio a ese becerro de oro, él se arrepintió. Y eso es lo importante. Aarón es nuestro personaje de hoy y debemos aprender de que debemos de batallar para no caer. Y si caemos, abogados tenemos para defendernos, siempre y cuando nos levantemos y nos arrepintamos. Amén. Yo sé que tengo varias citas, pero por el tiempo vamos a dejarlo hasta ahí. Pues Dios les bendiga a mis hermanos. Si tienen alguna y saben algo más de Aarón, pues lo pueden decir. Eso es una parte importante. Lo que no me acuerdo bien la cita, pero sí. Dígame. Verdad que sí. Eso es importante, sí. Que cuando pusieron toda la vara de los demás sacerdotes, la única, exactamente, un celo de los demás, porque la única que reverdeció fue la de Aarón. ¿Por qué? Porque esa fue la que Dios había elegido. Esa es la canción que escuchamos. Pero Verónica canta. Eso por eso ella no va a cantar el coro de la